Biblionático se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y a Telepacífico. Simón el bobito llamó al pastelero, a ver los pasteles los quiero probar. Ernesto cerró los ojos y se concentró en tener el cuerpo de la hormiga. Se concentró más y más. La hormiga hizo lo mismo, tapándose los ojos y pensando fuertemente en su deseo. Entonces ocurrió el milagro. El elefante tomó la forma de la hormiga y la hormiga del elefante. Emocionados, cada uno miró su nuevo cuerpo. Ernesto movió sus múltiples paticas delgadas y peludas. Saltó con facilidad por su poco peso y se trepó a lo alto de un arbusto a comer hojas. La hormiga sacudió la trompa y emitió un fuerte pálido. Movió orgullosa las enormes orejas y se levantó sobre sus patas traseras para mirar todo desde lo alto. Estando así, descubrió la pequeña figura del elefante, esa que era su antiguo cuerpo, la que ella antes tenía, y la despreció. ¡Bah! ¡Qué hormiga tan chiquita! Jaja, se burló del cuerpecito diminuto que ahora tenía el elefante y con la trompa sacudió el arbusto para echarlo al suelo. Ahora intentaba aplastarlo para poder quedarse toda la vida siendo grande y poderosa. Ernesto en su nuevo cuerpo diminuto vio cómo se le veía encima la patota, su antigua pata ahora en poder de una hormiga tramposa y maldadosa. Entonces el pequeño elefante, gracias a su nuevo cuerpo, se escondió en la tierra y escapó del ataque de la hormiga, que por estar entretenida intentando aplastarlo, no se dio cuenta de que la rodeaban unos cazadores y cayó en sus redes. En ese momento sucedió lo que el camaleón había predicho. Por hacer mal uso de sus enseñanzas, el cambio no se mantuvo. La hormiga de repente recuperó su cuerpecito frente a los ojos de los cazadores, que asombrados vieron cómo desaparecía el cuerpo del elefante bajo la red y en el piso no quedaba más que una hormiga insignificante. El elefante, a su vez, recuperó su cuerpo bajo la tierra y brotó del suelo como un volcán, con un balido de triunfo que ahuyentó a los espantados cazadores. Magia, brujería. No volveremos más a cazar elefantes, Gritaban los hombres mientras corrían despavoridos. La única magia es ser lo que somos. Lo demás es un engaño que no dura. Margarita Londoño, bienvenida. Ella es periodista, escritora vallecaucana y vino a acompañarnos esta vez a Biblionáticos porque nos va a contar la historia de Ernesto, el elefante grandulón.
Pues Johanna, yo no sé si se las voy a contar, ojalá se las lean, ¿no? Pero sí les voy a contar que Ernesto es un elefante que estaba como inconforme con el cuerpo. A ustedes me imagino que les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces porque yo soy chiquitica y toda la vida pensé, yo quiero ser grande, y como si yo tuviera unos centímetros más, me pensaba de todo, pero no crecí. Entonces, para vengarme dije, ¿qué le pasará a los grandotes? ¿Qué le pasará a una jirafa? ¿Qué le pasará a un elefante? Que quieran, por ejemplo, una jirafa que se quiera meter en un hueco y no puede. O que un elefante con esa trompa. Yo también soy una de las más pequeñas del salón. ¿Ah, sí? ¿Y has querido ser grande? Pues no, porque sí me gusta ser así pequeña. Y entonces los animalitos, pues de pronto uno cree que ellos no sufren, pero yo sí me imagino que un elefante, siendo tan grande, se sentía un poquito solo, porque los amigos, quería ser amigo de un ratón. Y un ratón se muere el susto de un elefante. ¿Y tú por qué escogiste un elefante en vez de otro animal grande? Porque es que el elefante, además de ser grande, alto, es gordo. ¿Y a ti te gusta hacer tus cuentos con personas o con animales? Pues, sobre todo, este Ernesto es como parte de una serie que yo estoy trabajando con puros animales, que se llaman fábulas. Se llaman fábulas porque al final tienen una enseñanza, que se llama moraleja. ¿Cuál ¿no es es la cierto? moraleja del cuento de Ernesto? Ah, pero es que no me la sé de memoria. Pues yo creo que la moraleja es estar uno conforme con su cuerpo. Lo importante de las moralejas es que cada cual saque sus propias enseñanzas. Exacto. Que uno se lea un libro, Johanna, y diga, uy, yo de este libro aprendí tal y tal cosa. Bueno, pues yo quería dejar que los niños y las niñas, cuando lean Ernesto, digan, ay, ¿cómo será mi cuerpo? ¿Será que me interesa cambiarlo? Y hay otro elemento en Ernesto que es interesante, que es la hormiga. Porque la hormiga es otro animalito que se relaciona con Ernesto para robarle el cuerpo. Y es también la pregunta de que si uno a veces puede confiar en ciertos amigos. ¿Por qué te inspiraste a ser escritora y por qué tiene la relación de los humanos con los animales? Nosotros vivimos rodeados de un montón de cosas que trabajan para uno. El aire, el agua, la tierra. Y en cada de esos sitios hay animales. Y los animales hacen que esos ambientes funcionen. Entonces en el agua no solamente hay pescados peligrosos, como le dicen a uno, el tiburón, sino que también hay pescados generosos que nos dan comida. Uno, si mira la naturaleza con unos ojos de que yo no soy dueña de esto, sino que yo soy una invitada más a este paseo, la naturaleza nos enseña muchas cosas. ¿Por qué tú tienes pues contacto con los animales en tu cuento, aprovechando que tú vives en una finca? Hay mucha gente que cree que es dueña de los animales. No, ellos no son de uno, ellos viven con uno. ¿Y por qué siempre estás con el sombrero en la mano? ¡Ay! Bueno, yo es que como no soy elefante y mis orejas no son muy grandes, el sombrero sirve para abanicarse a veces, pero sobre todo, ¿saben qué? Para protegerse del sol. Y como yo me la paso mucho tiempo en el campo, entonces, y soy pecosa, cuando tomo mucho sol esas pecas se alborotan, se juntan todas y queda es una mancha. Es que yo también escribo cuentos, a mí me gusta, entonces, ¿qué consejo me darías? Bueno, escribir, yo el único consejo que les doy es escribir, escribir y escribir. Porque así como uno se vuelve buen nadador nadando, o se vuelve buen futbolista jugando fútbol. Yo no conozco ningún futbolista que se siente a ver videos, juega. Entonces, para escribir, hay que escribir mucho. Pues yo entendí que estaba el elefante y la hormiga. Entonces, como que cerraron los ojos, no sé para qué, como haciendo magia o invocando algo así. Entonces se cambiaron los cuerpos y la hormiga, que ahora era el elefante, quería aplastar al elefante, que ahora era la hormiga, pues para poder ser un elefante siempre. Que uno debe estar a gusto con lo que uno es, sino tratar de ser lo que otras personas son. A mí me gusta también pues que se haya
recreado ese género narrativo de la fábula y la moraleja, porque tiene una serie de los mundos imposibles donde está Ernesto el elefante grandulón con su moraleja de las contradicciones y las transformaciones, y es decir, una moraleja donde están los dilemas y no una moraleja unilateral. Eso me fascina porque efectivamente así estamos en el mundo. Margarita vive feliz rodeada de perros, gatos, peces, caballos y vacas. De ellos y de la naturaleza sale principalmente la inspiración para sus cuentos. Entre animales hay conflictos, como en su cuento Tortuguita se perdió, en el que unos caimanes se querían comer a Antonia, una pequeña tortuga marina. Su caballo, llamado Pincel, vive libre y feliz entre vacas grandotas que se alimentan como él, comiendo pasto. Le da pesar tener animales encerrados, cree que se vuelven neuróticos y locos como las vacas de una de sus fábulas, que enloquecieron por comer comida chatarra y vivir en un establo. También hay que alimentar los pececitos que viven en un estanque de flores. Antes tenía muchos más, de colores, pero una garza ladrona se los comió. Nunca nadie ha escuchado hablar a una lombriz, ¿sí o no? Excepto la lombriz Cata. ¡Ah! La lombriz Cata estaba encantada, porque ella un día iba caminando por su caminito cuando de repente vio a las hormigas que se encontraban y hablaban. Ella no sabía que las hormigas hablaban. Y todos sabemos que las hormigas hablan. Se encuentran y hablan con sus antenitas y se encuentran con sus amigas y ellas conversan, se cruzan en el camino y luego siguen haciendo su trabajo. La lombriz Cata quedó encantada y se imaginó que ella también podía hablar. Y se imaginó llevando hojitas sobre su lomo y conversando con sus otras amigas. Pero para aquello tenía que aprender a hablar hormiguano. Y decidió meterse a unas clases de hormiguano, pero el hormiguano tardó tanto, que la lombriz Cata tomó una decisión. Se fue a vivir con todas las hormigas para ella aprender hormiguano. Y así fue como empezó a soltar y a soltar y a soltar, y después ya se comunicaba con todas perfecto. Y hablaba 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 y hablaba. Tortuguita se perdió. La señora Tortuga salió del agua con mucha dificultad, pues el mar crecido la jalaba hacia adentro. No podía dejarse ganar de las olas, tenía que llegar pronto hasta la arena seca, pues había llegado el momento de poner sus primeros huevos. Su mamá le había enseñado que tan pronto sintiera en sus paticas el calor de la arena caliente, en ese mismo sitio debía enterrar sus huevos, y allí nacerían sus tortuguitas sanas y salvas. Claro que como era su primera vez, la señora Tortuga tenía miedo. Hubiera preferido volver al mar donde estaba su esposo, un tortugo grande y fuerte llamado Federman, jefe de las tortugas careys del mar de las cavernas. Desafortunadamente, esta no era hora de arrepentirse. Había llegado el momento de tener a sus hijos. Y así que Nicolás se armó de valor, avanzó entre las olas con toda su fuerza, buscando las arenas secas, y como pudo arrastró su pesada caparazón, que afuera del agua se hacía aún más pesada. Cuando encontró el lugar apropiado, hizo un hueco con sus patas traseras y empezó a poner sus huevos para
el mismo lado. Siempre mirando al mar como le había enseñado su mamá. Así al nacer las tortuguitas lo primero que verían sería el agua y no se confundirían de camino. Bueno, y entonces, ¿qué le sucede a Antonia cuando se aventura a buscar el mar? Pues es que imagínese una pobre tortuga marina perdida en la selva. Ella no entiende qué está pasando, no reconoce los árboles, hasta que se encuentra con un amigo, un muy buen amigo, que es el miquito Sansón. Un miquito chiquitico, pero muy querido, y la lleva a buscar el agua, pero el agua que él conoce no es el agua del mar, es el agua de una laguna. Y ella se mete feliz y en la laguna hay unos caimanes, que cuando se despierta a la hora de almuerzo, pues lo único que encuentra para comer es a Antonia, que les parece como un sándwich. Porque Antonia es como, sí. Entonces tiran a comerse a Antonia y todos los animalitos por ahí a salvarla. Le tiran piedras a los caimanes, la gaviota los pica. Bueno, finalmente salvan a Antonia, pero deciden que lo mejor que puede pasarle a una tortuga marina es volver al mar. ¿En qué momento estabas para hacer el cuento de la tortuguita o qué hechos? Porque yo fui a una isla muy maravillosa que tiene Colombia que se llama Gorgona. Y ahí hay unas playas donde las tortugas marinas van a poner sus huevitos. Y supe cómo nacen y qué pasa con ellos y sobre todo el peligro de que haya muchos pescadores que se cojan las tortuguitas para comercializarlas. Por eso escribí a Antonia. ¿Qué querías darnos a entender con el cuento? No, claro, es muy importante que ustedes, los niños y las niñas, entiendan que los animales tienen que estar en su ambiente. Que un animal cuando se saca de su ambiente está perdido. Si uno trae un miquito cariblanco de la selva a la casa, porque tan lindo tener un mico en la casa, ese animalito está perdido. El hábitat natural, el medio natural para los animales es donde ellos viven, en su naturaleza. Margarita, ¿qué te inspiró a hacer este cuento? Pues mucho el peligro que tienen las tortugas marinas. Es que hay tortugas marinas que están en riesgo de extinción. Y hay que contarle a la gente que no podemos acabar con los animales. Es que yo también me leí el cuento de Tortuguita se perdió. Yo estaba en tercero, vi el libro y a mí llamó la atención el título, es que Tortuguita se perdió. Y lo leí y me gustó mucho. ¿En qué año hiciste este cuento? La tortuguita ya cumplió 17 años, ya no es tan tortuguita. O sea, fue publicado hace 17 años y por todo este tiempo se ha seguido publicando. ¿Cuántos errores tuviste en este cuento? Uy, pero tuve uno gravísimo. Siquiera me preguntas eso y me da pena confesarlo. Pero cuando lo escribí, yo describo las paticas de Antonia y las describo como las patas de una tortuga de tierra. Y resulta que las tortugas marinas no tienen paticas sino aletas. Y ese es un error. Y digo, bueno, pues que me lo perdonen porque la literatura es así. O sea, si fuera exacta la literatura, Superman no podría volar. Pero entonces Antonia, que es marina,